Aquí estamos hablando de alguien que sobrevivió, pero que tristemente no encontró todavía la verdad que tanto anhelaba con la justicia y con la fiscalía. Y quiero que retrocedamos un poco al momento en donde todo se descubre, en donde salen las 30.000 transacciones, en donde las casi 400 o 500 cuentas relacionadas con empresas y también con paramilitares se descubrieron y que nada se hizo. Tenemos aquí un documento de la Comisión de la Verdad que habla precisamente de este tema y también de cómo fue que la fiscalía en ese entonces no hizo absolutamente nada y torció las cosas. Primero se congelaron las cuentas, Julián, audiencia. Más o menos 41 cuentas en total. 23 del Banco Ganadero, 3 de Bancafé, 2 del Banco Popular, de Caja Social, de Anglo Colombia, también del Banco de Bogotá, de Tequendama. Fueron varias las que se congelaron y muchos protestaron frente a esta situación porque decían, me parece increíble que me estén viendo la cara diciendo que yo financié el paramilitarismo cuando nada de esto es cierto. Y es que vamos a hablar de un punto crucial sobre los financiadores, ya que muchos dicen, presté mis cuentas. Y si es así, ya no son financiadores, sino son cómplices de lo que sería la expansión del paramilitarismo de las ACCU a las Autodefensas Campesinas Unidas. Entonces, con este tema tenemos varias cuestiones. Es difícil saber cuántas cuentas se congelaron realmente, aunque tenemos ese número parcial, primeramente. Para decantar la información, según relata el documento de la Comisión de la Verdad, dice, se analizaron los contenidos de 3 listados de cuentas, uno que se realizó en noviembre del 99, poco tiempo después de que se conoció la información del parquero Padilla. Otra en 2012, ya tiempo después. Y la tercera cuando se preparó el documento de la Comisión de la Verdad. ¿Qué fue lo que encontraron? Que la información en los 3 pasos que se realizaron para cotejar todo no cuadraban y que los responsables de esta situación, Soto Toro, alias Lucas, era mucho más de lo que se creía. El expediente contiene 481 registros vinculados a las investigaciones, 423 personas naturales y 58 personas jurídicas. Esto con 518 cuentas bancarias de 40 entidades financieras, donde se habían girado y recibido dineros para las arcas de las AUC. Tengo cientos de nombres, Julián, cientos de personas, también muchas vinculadas al narcotráfico, cosa que no sorprende en medio de esta época, ya que estábamos en el auge de los alcaloides, del narcotráfico, de la cocaína, por decirlo así. Sí, también estamos hablando de que el señor Gregorio Oviedo, que en paz descanse, incluso se acercó aquí al Tercer Canal para denunciar cómo habían personas inescrupulosas que aún tantos años después no querían que se supiera esta verdad, que se amordazara todo lo que ocurrió con el parquero Padilla, pues tenía la plena convicción de que aquí hay muchas personas que podrían caer tras las revelaciones de este hallazgo. O sea, estamos hablando de que siempre el común denominador últimamente que se ha hablado del tema de los paramilitares es la paraeconomía. Exactamente. Estamos hablando de todos esos empresarios, de esos ganaderos, de esas grandes multinacionales, de esas empresas que ayudaron a la expansión del paramilitarismo solo para proteger sus intereses a costa de los desplazamientos, de las masacres, de la caza de personas como los miembros del CTI, 14 miembros del CTI que fueron asesinados, o sea, que no murieron, sino fueron asesinados por el mismo Estado en complicidad con las AUC. Que uno diga que fue la misma policía, no, pero es que también obviar algo, o el prevaricato, como se dice comúnmente, también es un delito. Y el hecho de que solo uno haya sobrevivido y le haya ido y le haya tocado irse a otro país, pues dice mucho. Usted habla de 30.000 transacciones, hablamos de que cuando llegaron, el señor Gregorio Oviedo habla de cómo en su época que se manejaban los disquetes, estaban desesperados rompiendo esos disquetes porque sabían que podían enlodar a mucha gente alrededor de todo lo que sería la expansión paramilitar, no solo en Córdoba y Urabá, sino en todo el país, porque ya era un movimiento de masas. Sí. O bueno, de miles de personas, de centenares de personas. Aquí yo voy a decir un comentario que es bastante polémico y el descubrimiento quizás de el parquero Padilla fue lo peor que le pudo pasar, no solo a los paras, sino a Colombia. Y lo digo en el sentido de que por más de que se conociera quién dio la platica para financiar a estos uniformados, es el tema de que como se rompió el centro financiero de las autodefensas de Córdoba y Urabá, que también estaban en el sector de Chocó y ya estaban en su expansión, fue el hecho de que tenían que buscarse
el dinero por otras partes. Y ahí es cuando empieza lo que usted menciona, Julián, el tema de las masacres y los desplazamientos, porque se empieza a incrementar del 97 prácticamente al 2000. Se tuvo que dar la noticia a los diferentes jefes y mencionaban, según documentos de la Comisión de la Verdad, que tenían que buscar ellos el dinero por otras partes. Nosotros tenemos información del tema del robo de hidrocarburos. Tenemos información también, por ejemplo, de lo que salió recientemente con el Bloque Norte y Álvaro Ashton, de que utilizaban las instituciones legítimas del Estado para sustraer dinero. El caso de Funpascor, que es también otra institución no gubernamental que quería dar tierras a las víctimas, pero que después se las terminaba quitando. Ahora, Salvatore Mancuso ha nombrado a Ecopetrol, que ya lo hemos notificado, establecido nosotros. Bavaria. Ha nombrado también a Chiquita Brands. O sea, ha nombrado un poco de instituciones de las cuales... Postobón. Estamos hablando de unas instituciones que gozan de una impunidad y realmente también están como las grandes empresas que tiene Colombia. O sea, hablamos de Ecopetrol, la gallina de los huevos de oro, que netamente sabían dónde poner las válvulas, incluso se prestaron para hacer montajes judiciales contra trabajadores de esas mismas centros de acopio, o bueno, centros donde suministraban la gasolina a diferentes partes del país, para que hubiera un responsable y ellos pudieran seguir campantemente sustrayendo el hidrocarburo y pagando las cuentas, porque como nos lo dijo Pablo Hernán Sierra en la cárcel de Cómbita, otra entrevista que también está aquí en el tercer canal, era un negocio tan bueno que daba más plata que traquetear, y él con plata de Ecopetrol pagó nómina de las autodefensas durante muchos años, porque es que era un negocio también, como decía Pedro Pum Pum, alias Pedro Pum Pum, también un paramilitar de la zona del Tolima, era un negocio lindo, porque además de robar, le daban cierto galón a la policía, le daban cierto galón al fiscal, y pues todo el mundo llevaba gasolina gratis para compartir y llevar. O sea, toda esta información está compulsada en el parquero Padilla, que primero fue un indicio, después de que cogieron a un man que se entregó en Bello y les dijo, venga, tenemos estas dos direcciones. ¿Una cuál era? Un café que llamaban de Mala Muerte, que se encontraba cerca también al parquero Padilla, como a 2 o 3 cuadras más o menos. Y el otro, el parquero Padilla, que era en el Hueco. Para los que no saben, el Hueco en Medellín es como el centro, es como decir aquí un San Victorino. Es donde usted encuentra todo al por mayor, donde llega la mayoría de la mercancía, y en pleno centro de Medellín fue donde el señor Gregorio Oviedo fue a hacer su trabajo investigativo y se encontró con el corazón financiero, con el centro financiero de la Sauced. Ahora, ese sesgo y esa mordaza que le puso la fiscalía también es muy importante. Según lo que hemos consultado, lo que nos dijo el mismo Gregorio Oviedo, porque aquí estamos hablando de que nosotros tuvimos la oportunidad de conversar en vivo con él más de 2 horas, inclusive también pues hemos documentado con lo que decía la Comisión de la Verdad y demás. El expediente fue reasignado y trasladado varias veces. Fue movido de Medellín a Bogotá en septiembre de 1998, en lo que algunos cuestionaron como una decisión para frenarlo. Luego fue reasignado de Bogotá a Medellín en octubre de 2001. Una de las quejas era que el traslado fue desorganizado y que la documentación incluso años después continuaba siendo de difícil consulta por la falta de un orden lógico. Se perdió mucha evidencia recolectada por el señor Oviedo y su equipo. Se reportó que informes de la policía judicial con elementos probatorios desaparecieron y que se escondieron y que se desconoció la cadena de custodia. Incluso existe una versión de que durante el traslado por tierra a Bogotá, los funcionarios del CTI fueron asesinados y se robaron la principal evidencia que había ahí, los disquetes y los libros de contabilidad del señor Jacinto alias Lucas. Cuando usted narra el primer traslado de Medellín a Bogotá, ahí es cuando alias Lucas se escapa de la cárcel. También él mencionaba que si le iban a imputar los cargos de concierto para delinquir, él iba a aceptar, porque en un principio lo que nos comentó Gregorio y también lo que tenemos de información es que él dijo, sí, yo soy de las autodefensas, yo llevo aquí pocos días, yo tengo este reguero de cédulas. Pero primero se estaba pintando como un ganadero, ¿no? Sí, pero después al ver la información que le presentó el CTI en medio del parqueadero, con todo el tema que tenían también de las llamadas interceptadas y la información de ese carro azul que llevaba uniformes y 3 millones de pesos, Soto dice y reconoce que es de las autodefensas. Pero después la investigación se traslada a que mencionan que él no es cualquier eslabón en medio de esta cadena de paramilitarismo, sino que es uno de los jefes. Y nosotros hablamos siempre de la Casa Castaño, de Salvatore Mancuso, por ejemplo, de HH, de Raúl Hasbún, de un montonón de paramilitares
que son comandantes de bloques y que han tenido una participación increíblemente triste en el conflicto. Pero Soto pasa desapercibido, sino hasta hace poco se conoce que él es uno de los máximos también creadores, por decirlo así, de la expansión paramilitar. ¿Y por qué lo decimos? Porque Vicente Castaño, la misma persona que creó las Águilas Negras y que también mandó a matar a su hermano por no estar de acuerdo con incluir narcotraficantes en el proceso de paz, era la mano derecha de Soto. Imagínense el poder que tenía este hombre para estar en medio de esta estructura paramilitar y lo que conoce, porque esa es otra cosa. Aunque fue recapturado en el 2021 y se encuentra más o menos en este proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz, poco o nada ha hablado sobre este tema. Y es que, claro, estamos hablando de empresas como usted las que ya mencionó, pero también de un personaje que poco o nada también se ha hablado, y es Álvaro Uribe Vélez, ya que en la misma sentencia donde se habla de Soto, del parqueadero Padilla y de la expansión paramilitar en el 2013, se compulsaron copias para este señor, el expresidente. Ahora, Gregorio Oviedo fue enfático en la charla con nosotros, en sus diferentes declaraciones, en que pues él ya tenía cierto bagaje y por eso sabía que tenía que desconfiar directamente de la misma empresa donde trabajaba, o más que empresa, de la misma institución donde trabajaba la fiscalía. Por eso es que aquí resaltamos mucho que las únicas dos personas que sabían las direcciones que iban a allanar era él y su segundo al mando, asesinado también días después o meses después de el hallazgo del parqueadero Padilla. Eso también pasó con las cuentas que encontraron ahí. La fiscalía inicialmente intervino temporalmente cerca de 498 cuentas bancarias relacionadas con el caso. Sin embargo, la medida se tomó sin una justificación seria o fundada, lo que permitió que titulares de las cuentas bancarias reaccionaran con tutelas y reclamaciones, logrando que 232 cuentas fueran descongeladas para noviembre de 1999. Oviedo criticó que el paso siguiente para los fiscales debió ser hacer inspección judicial en los asientos contables de las empresas y llamar a los representantes legales a rendir testimonio, algo que nunca sucedió. Estamos hablando de que el mismo Gregorio Oviedo sabía que está totalmente cooptada la institucionalidad. Cuando llegó este señor Juan Camilo Osorio, que lo apartó de todo el caso, incluso lo desprotegió, lo empezó a trasladar, y yo creo que fue pieza clave para que el señor Gregorio Oviedo, la señora Amelia Pérez y su familia tuvieran que irse al exilio, pues también da cuenta de cómo la fiscalía pues fue netamente un protector de los paramilitares, de las autodefensas, y cómo hoy en día incluso se tiene que estar muy pues estricto, muy desconfiado de a quién se le da esta información o cómo se filtra esa información. Porque así como tenemos detalles de información que ha tenido la fiscalía y que nunca ha actuado, como es el caso del parquero Padilla, también sabemos, incluso con el informe de Caracol que se publicó el día de ayer, información que hace un año tenían y que ni siquiera comparten a la luz pública, desconocen o simplemente quieren amordazar. En los anaqueles de la fiscalía. Ahora pasemos a un punto importante, porque hoy día sabemos que la plata se puede consignar en X, en Transfillá, por bitcoins o por cualquier otro medio digital. ¿Cómo hacían los paramilitares en este caso con el parqueadero Padilla para pasar la plata a los diferentes grupos? Pues Mauricio Rondal Pérez, quien trabajó varios meses en el parqueadero Padilla bajo los órdenes de alias Lucas, dijo lo siguiente: a los grupos más cercanos, tales como el del oriente, occidente, nordeste y suroeste del departamento de Antioquia exactamente, se les entregaba el dinero en efectivo por el pago de nómina y demás gastos. ¿Cómo hacían este pago? ¿Los llevaban en tulas? ¿Era en medio de un taxi? No. Como en un principio la fiscalía descubrió un campero azul que llevaba uniformes y también plata, exactamente así llevaban el dinero, con camperos. Eso quiere decir que organizaciones y empresas de transporte eran los camellos que entregaban el dinero en efectivo a estos lugares cercanos. Y por ejemplo, a los grupos que estaban más lejos, por ejemplo, en el Pacífico colombiano o a bastantes horas de lo que sería el departamento de Antioquia o Córdoba, lo hacían por medio de cheques a cuentas que prestaban diferentes dueños de supermercados o personas de confianza del paramilitarismo. Y aquí es por eso que tenemos muchas personas jurídicas y personas naturales. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con este tema? Si estamos hablando de financiamiento, aquí la cuestión es diferente, porque si prestan las cuentas, lo que estamos hablando es de una complicidad, Julián. Y es algo más complicado porque el delito no simplemente sería presté la cuenta porque me estaban extorsionando, sino porque realmente querían
que las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá se transformaron en las autodefensas que hoy conocemos, las ACU. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?